De ello se determina que el mundo rural está organizado antes de la fundación de la ciudad Orihuela y es una evolución que se produce en otras ciudades de Al-Ándalus. Partir de la idea de que el campo se ha ido constituyendo poco a poco y que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, favorece nuestra intención de incidir en el estudio del paisaje como elemento que nos pueda aportar información sobre una época histórica de la cual poseemos escasas noticias. Precisamente, la UNESCO, en los criterios para conceder el título de Patrimonio de la Humanidad al Palmeral de Elche, reconoce que es un ejemplo procedente de otra cultura y valorado especialmente como característico de transferencia de un paisaje propio de una cultura y de un continente a otro, en este caso del norte de África y a Europa. Es evidente, pues, que debemos buscar las raíces de la configuración del elemento más sensitativo del paisaje ilicitano en la propia estructura de la sociedad que lo genera. En un primer acercamiento a la realidad presente y pretérita del palmeral, nos damos cuenta, como así se había hecho constar en el informe de la UNESCO, que el palmeral va unido indisolublemente al sistema de riego de la acequia mayor. Palmeral y acequia están asociados para producir un agroecosistema de tipo oasis. Se trata de hacer fértil una tierra árida en el límite de la producción de trigo. Para desarrollar una agricultura productiva en las difíciles condiciones de clima, suelo y agua salina, se utilizan técnicas y métodos bien conocidos por los agrónomos árabes. En este caso, derivan de un río con poco caudal un sistema de riego bastante extenso en lo que se conoce más tarde como límite de la huerta. La palmera, además de crecer favorablemente en este suelo por su alto contenido en sal, tiene una traza en su plantación que no deja lugar a dudas en la acción del hombre para su disposición y que nos recuerda su origen. Los huertos de palmeras se disponen de forma geométrica, ortogonal, como se puede apreciar en esta fotografía aérea, formando parcelas o bancales bordeados por una fila o dos de palmeras que los cierran, siguiendo las acequias en unos casos y los caminos en otros. Se ha hablado en algunos estudios de una separación entre palmeras de unos 2 metros, lo cual significa que proporcionan a la tierra cultivada del interior una barrera natural de sombra y humedad y previenen de uno de los factores más graves en este medio doblemente salino, la evapotranspiración. La estructura de unión de estos bancales forma una retícula, una malla, que permite el cultivo asociado en su interior a diferentes niveles, primero los frutales y luego las herbáceas. Esto tiene que ver, sin duda, con cómo y de qué manera se agrupa la población, porque las ciudades son síntesis de la organización del espacio, de grupos socioculturales distintos que han hecho posible la vida adaptando sus técnicas al hábitat. Comprender también el origen de muchos procesos urbanos nos lleva a indagar en una matriz originaria. El sistema urbano que se vincula al oasis se va complicando conforme se va desarrollando su propia estructura que responde a la organización del territorio por medio de los sistemas y normas hidráulicas, porque la misma escasez del agua hace que las normas sean muy férreas. El poblamiento rural propio de este sistema son las alquerías. Cuando un pueblo se traslada de un lugar a otro, importa numerosos aspectos culturales. La alquería podemos definirla como un núcleo rural básico en el poblamiento andalusí, basado en fuertes lazos familiares, siendo grupos humanos muy cohesionados, y parece que las tierras y el agua que las regaban iban unidas y se les asignaban en una economía agrícola en donde la actividad comercial era de indudable importancia. Lo que caracteriza a estos lugares es la implantación de la agricultura de regadío
que genera un paisaje distinto al anterior. Al implantarse esta economía agraria, se fomenta un policultivo muy productivo que favorece el intercambio y que necesita de un lugar de encuentro donde comerciar, la ciudad. Es muy probable que, como dijimos al principio, el desarrollo de este área rural favoreciera al de la ciudad, siguiendo el mismo proceso que la ciudad de Orihuela. En nuestro caso, el estudio del paisaje nos ayuda a situar, valorar y comprender el origen y desarrollo de la ciudad andalusí, en el lugar donde se encuentra situada hoy día. Quedan sin resolver muchas e importantes cuestiones, pero el estudio del paisaje nos está revelando cómo estructuraron el mundo rural repartido en núcleos de población en los que la irrigación era fundamental, y es muy probable que también se complicara a partir del siglo X tras la creación de la ciudad. Recientes investigaciones han puesto de manifiesto la muy probable relación entre el origen del poblamiento de la Elche islámica con el asentamiento de un contingente de tropas egipcias en la primera mitad del siglo VIII. A partir del siglo XI y sobre todo del XII, Elche era una ciudad formada y rodeada de una muralla defensiva con baños, zoco, acequia mayor y mezquita aljama. El periodo más desconocido es el comprendido entre los siglos VIII a XI y probablemente podamos y debamos buscar en el paisaje nuevas explicaciones. Hasta este momento hemos intentado comprender cuál ha podido ser la evolución de la ciudad de Elche en una época de escasez de testimonios, pero hasta este punto las únicas huellas que podemos obtener, aparte del paisaje, son los escasos restos monumentales de la Madina. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad en cierto modo vaga, de una abstracción de símiles de un lugar a otro que perdura en el tiempo en forma de bosque de palmeras, puesto que buena parte se ha perdido ya la función agrícola que le dio origen, y dado que quedan escasos restos de la acequia mayor, puesto que ha sido absorbida por la ciudad. Un intento de comprensión de nuestro propio pasado en base a escasos elementos. Hay diferentes tipos de paisaje, pero lo que nos interesan como documento histórico son los paisajes humanizados, rurales o urbanos. Pero dentro de la perspectiva de la geohistoria, ¿cómo conocer la dimensión histórica de este paisaje? ¿Qué es lo que se recoge en los documentos acerca del paisaje mismo? Ya hemos comentado anteriormente que los actores o productores del paisaje no generan los documentos con la imagen de la impresión ante el mismo, sino que, al igual que su relación con el medio es de interacción de fuerzas para modificarlo y obtener resultados productivos, el reflejo de esas acciones es lo que se recoge en los documentos: regulaciones de límites, transacciones de tierras y aguas,